Muy bien, ahora que ya tenemos estas tres fórmulas para la posición y para la velocidad y para esta constante L, ya podemos usar la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler nos dice que los planetas orbitan alrededor del Sol en órbitas elípticas. Entonces, si consideramos al Sol en uno de los focos de la elipse, ¿no? Entonces la ecuación en coordenadas polares sería R en función de θ igual a P sobre 1 más epsilon coseno de θ, en donde P es una constante, P y epsilon son constantes, y el epsilon es simplemente la excentricidad, o sea, qué tan ancho o qué tan circular es la elipse. Y P simplemente es qué tan grande, es su escala. Ahora que ya tenemos esta fórmula, la podemos reemplazar aquí, ¿no? En la fórmula de la posición y también en la fórmula de la velocidad, pero derivándola. Entonces vamos a derivar R punto sería igual a la derivada de R con respecto al tiempo, que sería igual a la derivada de R con respecto a θ por la derivada de θ con respecto al tiempo, y eso nos va a dar, derivamos esto de aquí con respecto a θ, y eso nos da menos P sobre 1 más epsilon coseno de θ, todo eso al cuadrado, por la derivada de lo que está acá adentro, que es menos epsilon seno de θ, y luego esto por la derivada de θ con respecto al tiempo, que lo podemos escribir como θ punto, ¿no? Y ahora de la función de la elipse podemos hacer 1 sobre 1 más epsilon coseno de θ es igual a R sobre P. Ahora simplemente hemos pasado el P a dividir y nos queda esto de aquí. Entonces al cuadrado sería igual a R sobre P al cuadrado, ¿no? Entonces lo reemplazamos aquí. Esto sería menos P. Acá se va el menos P con el menos epsilon y nos quedaría P por epsilon por el seno de θ por esta expresión 1 más epsilon coseno de θ, y eso lo podemos escribir como R sobre P al cuadrado. Y luego acá, si usamos esta ecuación, podemos despejar el θ punto igual a L sobre R cuadrado, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en la parte anterior, así que simplemente reemplazamos L sobre R al cuadrado. Entonces aquí se nos va a ir el R cuadrado con el R cuadrado. El R cuadrado se nos va a ir con el R cuadrado. Y el P cuadrado, el P se nos va a ir con el P cuadrado de acá, ¿no? P cuadrado. Entonces nos queda epsilon por L sobre P por el seno de θ. Y esto de aquí es una constante porque ya vemos que epsilon, L y P son constantes. Así que epsilon por L por sobre P es otra constante, ¿no? Entonces R punto es una constante por el seno de θ. Y ahora que ya tenemos R punto, lo podemos reemplazar en la expresión de la velocidad, ¿no? O sea, reemplazando en la velocidad. B sería igual
a R punto, pero R punto es epsilon por L sobre P por el seno de teta, y eso multiplicado por el R unitario, más R por teta punto. Recordemos que teta punto es L sobre R al cuadrado, y eso multiplicado por teta unitaria. Entonces esto va a ser igual a epsilon por L sobre P por el seno de teta por R unitario más L sobre R por teta unitario. Ahora también esto también va a ser igual a 1 sobre R de la función de la elipse. De la función de la elipse también teníamos que 1 sobre R es igual a 1 más epsilon coseno de teta sobre P, ¿no? Lo único que hemos hecho es invertir esto. Hemos invertido aquí y hemos invertido aquí, y simplemente vamos a usar esto y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos quedaría que la velocidad es igual a epsilon por L sobre P por el seno de teta por R unitario más L por 1 más epsilon coseno de teta sobre P, y eso multiplicado por el teta unitario. ¿No? Entonces simplemente operamos esto, epsilon por L sobre P por el seno de teta por el R unitario más L sobre P por el teta unitario más epsilon por L sobre P por el coseno de teta por el teta unitario. Ahora esta expresión de aquí la podemos agrupar. Vamos a agrupar, como vemos, el epsilon por el L sobre P se repiten, así que vamos a agruparlo. Simplemente tendríamos epsilon por el L sobre P por seno de teta por R unitario más coseno de teta por el teta unitario más L sobre P por el teta unitario. Ahora simplemente recordemos la definición de R. R era, vamos a ponerlo aquí, recordemos que R era coseno de teta, seno de teta, ¿no? El vector unitario. Y teta unitario era menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, si multiplicamos esto por el seno de teta y esto lo sumamos con el teta unitario multiplicado por el coseno, ¿eso qué nos daría? Eso sería seno de teta por coseno de teta más menos seno de teta por coseno de teta, y eso nos da 0. Ahora, si multiplicamos seno de teta por seno de teta, es seno cuadrado de teta, más coseno de teta por coseno de teta es coseno cuadrado de teta, y eso nos da 1.
Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Y esto es el vector unitario y. También lo podemos expresar como el vector unitario j, pero los j y los i lo vamos a dejar para otra cosa. Entonces, esto nos da el vector unitario y simplemente. Entonces lo podemos reemplazar aquí. La velocidad va a ser igual a epsilon por L sobre P por el vector unitario y más L sobre P por el teta unitario. Y ahora, ¿por qué hemos llegado a esto? 1 es más compacto, significa que la velocidad de cualquier cuerpo orbitando alrededor del Sol tiene una componente constante. ¿Y de qué va a depender esta componente constante? Pues de las condiciones iniciales. Y la otra componente es simplemente el valor de teta unitario, que es un vector tangente, ¿no? O perpendicular al vector r, ¿no? Recordemos que esto era r y esto era teta. Entonces esta es la componente. Ahora, ¿qué pasa si queremos hallar la aceleración? Podríamos usar la fórmula y reemplazar los r puntos con los teta puntos y también los unitarios, pero eso sería todo más complicado. En cambio, ¿qué pasa si simplemente hallamos la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo de esta expresión de aquí? Si usamos esa expresión de aquí, si lo derivamos con respecto al tiempo, esto nos va a dar 0, porque esta es una constante simplemente, y lo único que nos va a quedar es la constante L sobre P por la derivada con respecto al tiempo de teta unitario. Sería la derivada con respecto al tiempo de teta unitario, pero eso ya sabíamos cómo era, así que es L sobre P de teta punto por menos R unitario, ¿no? Ahora, teta punto sabíamos que era L, ¿no? Sabíamos que teta punto es L sobre R cuadrado. Eso ya lo habíamos hallado en la sección anterior, así que simplemente lo reemplazamos aquí otra vez. L sobre P por teta punto, que sería L sobre R cuadrado, y multiplicado por el menos R. Así que simplemente ponemos aquí menos y aquí el R unitario, ¿no? Entonces nos queda que la fórmula de la aceleración o la expresión de la aceleración es igual a un L cuadrado sobre P por R cuadrado menos, no es negativo, por R, ¿no? Ahora L cuadrado es una constante y P también es una constante, así que lo vamos a escribir como menos K sobre R cuadrado por R unitario. Prácticamente ya le hemos demostrado la ley de gravitación universal, si solamente faltaría evaluar los resultados. Entonces supongamos que aquí tenemos el Sol, ¿no? El Sol, y esta es la Tierra. Entonces habíamos dicho que las coordenadas serían en el centro del Sol, ¿no? Entonces, si hay un vector R simplemente era el vector desde el centro de coordenadas a la Tierra, ¿no? Todo esto era el vector R. Entonces, si queremos el R unitario, va a ser el vector de aquí unitario. Ahora, ¿qué nos dice la aceleración? Que simplemente es un vector que va no hacia afuera, sino hacia adentro de las coordenadas. O sea, esto es menos R. Y multiplicado por su módulo, que sería K sobre R cuadrado, ¿no? Eso sería la aceleración de la Tierra causada por el Sol. Entonces, si queremos hallar la fuerza, en este caso sería la gravedad,
sería igual a menos K por M sobre R cuadrado por el R unitario. Ahora, este K, como sabemos, no depende de las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales simplemente fijan cómo se va a hacer la trayectoria, ¿no? Cómo va a ser la trayectoria alrededor del Sol. Puede estar más cerca o más lejos y eso de eso va a depender las ecuaciones, pero no la fuerza de gravedad, ¿no? La energía que pongamos, ¿no? O sea, el movimiento con la Tierra no va a influir en la interacción de fuerzas, ¿no? Es más bien lo contrario. La fuerza influye en la gravedad. Así que tampoco es la gravedad, así que tampoco es la energía, no es la trayectoria, o sea, no es la geometría, no son P ni K, no son P ni L, ¿no? Ni la masa de la Tierra, porque independientemente de la masa de la Tierra, la aceleración sigue siendo la misma. Entonces tampoco es la masa de la Tierra, ni el L es una constante simplemente que se debe a la velocidad angular y al radio, pero no depende de otra cosa, así que tampoco. Entonces, ¿qué otro candidato nos queda? Pues la masa del Sol. La masa del Sol sí va a variar, porque suponiendo que la masa del Sol sea muy pequeña, entonces la Tierra ya no orbitaría alrededor del Sol, sino que orbitaría alrededor de otros planetas que también están cerca, ¿no? Relativamente cerca. Entonces la masa del Sol debe ser lo suficientemente grande para atraer a la Tierra. Entonces K depende de la masa, ¿no? Y como la K es una constante y la masa también es una constante, entonces su proporcionalidad también debe ser una constante, y que esa constante la vamos a llamar G. Ahora finalmente podemos escribir las ecuaciones de esta manera. La fuerza de gravedad va a ser igual a menos G por M, la masa del Sol por la masa de la Tierra, sobre R cuadrado y multiplicado por el vector unitario R. Y finalmente tenemos la ley de gravitación universal. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Sé que hay conceptos complicados como las derivadas o los vectores o los vectores unitarios en otros sistemas de coordenadas, pero eso ya lo veremos en un próximo video. Simplemente esto nos da una intuición de cómo es que llegó Newton a la ley de gravitación universal. Obviamente no fue de esta manera. Newton usó argumentos más geométricos, pero si nos pusiéramos en los zapatos de Newton, habiendo inventado cálculo diferencial y también sabiendo las leyes de Kepler, pues perfectamente podemos llegar a este resultado, ¿no? Y este resultado es muy poderoso porque es gracias a esto que nosotros fuimos a la Luna, es gracias a esto que nosotros tenemos satélites, y prácticamente la revolución científica es gracias a esta pequeña formulita de aquí, ¿no? Así que es muy importante. Finalmente, gracias por ver y suscríbanse si les gustó y nos vemos en el siguiente video.